Estamos aquí, la congresista Chiri Bazán, el congresista Jorge Martí Corena, el congresista es Málaga, con los familiares de los jóvenes Inti Brian, además de sus abogados. Hemos tenido una reunión. La razón de este diálogo ha sido expresar nuestra profunda preocupación e indignación por el informe Cabero. Un informe que pretende, en el fondo, generar impunidad y no permitir que se esclarezcan estas graves responsabilidades que sucedieron en el 14 de noviembre. Y por esa razón estamos aquí congresistas de distintas bancadas para no solo expresar nuestra solidaridad con los jóvenes del 14 de noviembre, sino también nuestra exhortación a las distintas fuerzas políticas para que reflexionen y de cara al debate que se debe dar en la subcomisión de acusaciones constitucionales podamos permitir, como les han dicho las familias de Inti Brian, que se investigue, que se profundice la responsabilidad de estos altos funcionarios y que se abra la verdad, que es lo que quieren los familiares. Voy a darle la palabra a Silla y luego al señor Oscar, para que luego hagan uso de la palabra de los de la comisión. Buenos días. Bueno, como bien manifestaba Ruth, hemos venido nosotros como familiares directos a poder manifestar nuestra frustración contra este informe, nuestra impotencia, porque este informe está hecho simplemente de opiniones y subjetividades. Mi persona en este momento tiene una acusación contra Merino en mis manos. Y aquí también está la pericia forense de mi hermano, al cual asesinaron con un perdigón de plomo. Y es imposible que aquí Cabero mencione que esto fue con un arma artesanal, porque no fue así. Ahí está la pericia. Y así como esto, hay muchos hechos que son objetivos, que tenemos documentos, imágenes, videos que nos avalan la denuncia que le están poniendo. Como bien dijo Ruth, lo único que se le está pidiendo a él es que dé permiso a que se siga investigando. Aquí nadie está diciendo directamente que Merino, Antero, Rodríguez mataron a mi hermano y hirieron a decenas de heridos. No se está diciendo eso, pero sí hay una investigación que tiene las pruebas suficientes que va a determinar quiénes fueron. Y es imposible que ellos manifiesten que desconocían de las marchas, desconocían de cómo se estaba dando esta represión tan brutal aquellos días, porque no es así. Un ciudadano de a pie tenía conocimiento de ello y ellos como funcionarios y con cargos tan altos no tenían. Por favor, como familia vamos a perseguir hasta el último y vamos a ir a instancias internacionales si es necesario. Así que Cabero no la vas a tener fácil. Bueno, para empezar, gracias a toda la prensa que ha podido el día de hoy asistir. Bueno, nuestra presencia el día de hoy es acá, definitivamente pues rechazar este informe por parte del congresista Alejandro Cabero. Este es un informe pues totalmente ya direccionado desde un comienzo hacia buscando la impunidad hacia los que están siendo investigados, ¿no? El expresidente Merino, que tuvo un gran gobierno de 5 días, donde que solamente hubo sangre, hubo muerte y centenares de heridos, y muchos de ellos tienen secuelas de por vida. Pregunto a este señor Alejandro Cabero, ¿con qué derecho se atreve a sacar, con qué derecho se ha atrevido a sacar información valiosa de ese informe? ¿Con qué derecho? Él no tenía ningún derecho de hacerlo. ¿Dónde se ha visto que en un antejuicio los testigos sean gente que está siendo investigada por lo mismo? ¿Dónde se ha visto eso? Solamente acá, en Lima, en nuestro país, el Perú, aquí en el Congreso, el congresista de Avanza País. Me pregunto si su bancada está de acuerdo con ese informe. No se ha pronunciado al respecto. Llevaron a un testigo y lo trataron como si fuera el investigado y no Merino. ¿Qué han buscado al llevar al último testigo? ¿Qué han buscado? ¿Han buscado un chivo expiatorio quizás? Nosotros, como familiares, no nos vamos a tragar ese cuento, porque lo único que buscan, no solamente con este informe han buscado blindar a Merino, sino también a los que están siendo investigados, como los altos mandos de la policía, que estuvieron a cargo en ese momento de esos operativos
en noviembre de 2020. Por lo tanto, yo le hago un llamado al líder de APP, porque la presidenta de esta subcomisión de acusaciones constitucionales es parte de ese partido, es de Loreto. Mi hijo Jack Bryan nació ahí en Iquitos. Yo solamente le digo que lo que ella haga, el voto que ella dé, me voy a asegurar de que Loreto lo sepa, porque no podemos tener un representante que no respete los derechos humanos y que se confabule. Por eso desde acá yo le hago un llamado al líder de APP, César Acuña, para poder conversar con él acerca de este caso, porque él no se puede hacer tampoco a la vista gorda. Tiene una responsabilidad como un político de nuestro país. Y quiero agradecer también a todos los congresistas que nos han venido apoyando desde un comienzo, y a los congresistas que también se nos están uniendo. Asimismo, hacer un llamado a los demás congresistas de otras bancadas que no miren este tema con tinte político, que miren como un tema de justicia, como un tema de respeto a los derechos humanos, como un tema de respeto a la vida, como un tema de respeto a la salud, porque hay jóvenes aún que siguen viviendo todo lo que sufrieron en noviembre. ¿Quién les devuelve la tranquilidad a ellos? ¿Quién nos devuelve la tranquilidad a nosotros? Nadie. Así que, Cabero, te digo algo, tú no representas a nadie, porque lo único que con tu informe has hecho es buscar la impunidad del investigado Merino. Así te lo digo, porque con eso, yo no sé cómo puedes vivir con eso. ¿Te sientes bien con ese tipo de conciencia? Te pregunto. No sé, tengo en verdad mucha indignación y mucho dolor al ver que un congresista tan joven como él redacte un informe de esa naturaleza, buscando blindar. ¿Acaso se ha convertido en un nuevo escudero? Un escudero de la impunidad a través de solicitar el archivamiento de este caso. Le hago un llamado a la sociedad civil a estar atento, a la gente que respeta los derechos humanos, a la gente que cuando salgan a marchar no salgan con el temor de no saber si van a volver o no. Gracias. Sí, solamente sumarme, gracias a los medios de comunicación por este espacio, y sumarme a lo que han dicho los familiares de las víctimas, a las víctimas, heridos, que hoy todavía buscan recuperarse, que quizá no logran recuperarse por completo. Ya el Congreso de la República ha mostrado lo peor de sí con votaciones que han lamentablemente blindado casos de corrupción, por ejemplo, como las 2 veces que se ha blindado el señor Tomás Aladino Gálvez. No esperemos ser también una casa que blinde crímenes que involucren a los derechos humanos. No busquemos ser un espacio en donde se busque la impunidad, como lamentablemente muchos peruanos y peruanas estamos acostumbrados. Busquemos hacer un cambio desde este Congreso, y quien les habla, junto con otros congresistas, tenemos el compromiso de, sin ser miembros necesariamente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, ir y estar atentos e incluso usar la palabra cuando corresponda para defender lo mínimo que piden las personas que han sido afectadas y finalmente las víctimas de este tipo de violencia: la verdad, la justicia y el derecho a un proceso, porque el Congreso no puede estar por encima del Ministerio Público, y el Congreso finalmente no puede decidir aquí quiénes forman parte de esta investigación que además los familiares de las víctimas necesitan para obtener justicia, verdad y finalmente reparación, por supuesto.
Nosotros como congresistas vamos a alzar la voz en esta subcomisión en contra de este informe que jamás citó a los familiares directos que ustedes ven aquí hoy parados, jamás quiso escuchar las voces de quienes hoy interpelan con justicia al señor Cavero que ha realizado este informe. Y por supuesto vamos a estar del lado también de la objetividad, en donde se utilicen las pericias ya realizadas, en donde se demuestran que esos perdigones eran de plomo, que esos perdigones venían de las fuerzas policiales y que lamentablemente están buscando en este espacio normalizar algo que parece ser pan de cada día, muertos y heridos tras cada protesta. Exigimos a que el gobierno y también el Ministerio del Interior pueda pronunciarse en apoyo de este caso, y ni siquiera en apoyo a una o dos personas, en apoyo a la verdad, en apoyo a que finalmente esto pueda llegar a los tribunales como corresponda, y si no, llegaremos a los tribunales fuera del país, que ojalá no sea un arma o una herramienta que tengamos que tomar o que tengan los familiares que tomar, sino que el país empiece su camino en contra de la impunidad y en pro de la justicia. Ahí vamos a estar también los colegas congresistas. Congresista, repito para preguntar, el congresista Sigrid Bazán. Congresista Sigrid, me gustaría que me responda, por favor. Al final, por favor, el congresista es Málaga y luego va a hablar el congresista Martín Moreno. Muy buenos días con todos, a nombre propio y a nombre de mis colegas del Grupo Parlamentario Morado. Nos hemos reunido esta mañana con el señor Oscar Pintado, padre de Jack Bryan, y con Quilla Sotelo, hermana de Inti, para expresarles nuestra solidaridad, nuestro apoyo, nuestra indignación también por lo que está ocurriendo en este momento en el Congreso. El 14 de noviembre, para quienes estuvimos ahí, fue un día donde se ejerció violencia y represión deliberada y excesiva. Muchos de ustedes estuvieron allí. Hay suficientes reportes de testigos, de la prensa misma, pericias, organizaciones de derechos humanos, las Naciones Unidas, organizaciones de activistas, en fin, hay cúmulos y montañas de evidencia clara que muestran la intencionalidad de la violencia represiva que se ejerció en esos días. Y por eso el informe que se ha presentado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales es una burla a la razón, es una ofensa a la historia, a la memoria. Más allá del sesgo político, la intencionalidad que claramente nos dice que lo que se quiere aquí es blindar, es librar de responsabilidad a aliados políticos, es importante también mencionar que este reporte tiene algunos problemas que deben ser advertidos por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales antes de votar. Por ejemplo, un claro conflicto de intereses. ¿Cómo puedo poner yo a cargo de un informe a alguien que ha expresado, que ha adelantado opinión política y su sesgo con respecto a los hechos del 14 de noviembre? Además de ignorar todas las evidencias, esto constituye un serio problema para la credibilidad del informe. Yo esperamos todos nosotros, colegas del bloque parlamentario, que esta decisión se revierta. Y si no se revierte, cuando pase a la comisión permanente, estaremos también ahí para insistir en la necesidad de lograr una investigación justa y también de que el Congreso no obstruya a la justicia. Es una vergüenza que el Congreso no permita que la justicia haga su trabajo. No le corresponde al Congreso, como ya se ha dicho muchas veces, decir si hay culpabilidad o no hay culpabilidad. Lo que le corresponde es abrir el paso a la justicia para que estas cosas no vuelvan a ocurrir, para que se determinen las responsabilidades y para que finalmente el derecho a la protesta quede garantizado en Perú con hechos y demostraciones. Muy amable. Buenos días con todos. Mi solidaridad con la familia de Inti y Bryan y lamentar pues a lo que estamos llegando. Y después nos quejamos porque realmente la población está en contra del Congreso, cuando estamos generando una imagen de impunidad por parte del poder político. Yo desde un inicio sugerí bastante la necesidad de consensuar, porque los problemas del país no pueden ser postergados, pero sin embargo decisiones como las que se ha tomado evidentemente lo único que hacen es polarizar más los hechos. No podemos permitir que el Congreso siga tomando decisiones que a la larga termina por crecer el rechazo de la población. Lo que se está generando es la impunidad, ya lo hemos visto con el ex contralor Alarcón contra un fiscal, y lo que más preocupa, que el fiscal con un mecanismo de defensa pedía que el Congreso de alguna manera lo libere y lo declare inocente, digamos, de una acusación
que no vienen de este Congreso. Entonces, al hacer esa decisión, lo que ha generado es una mayor desconfianza en lo que está haciendo el Congreso de la República. No olvidemos que uno de los grandes problemas que hemos tenido en estas elecciones generales fue que el pueblo puso la esperanza en el Ejecutivo y en el Legislativo, de tal manera que se pudieran entender, pero eso no está pasando. Por eso las contradicciones fuertes. No podemos seguir alimentando la impunidad, no podemos permitir que un fiscal se dé el lujo de decir en el Congreso que no confía en el Poder Judicial, y por esa razón le pedí al Congreso que tome la decisión, y como se ha señalado, lo ha liberado de una acusación. Nosotros no estamos determinando responsabilidad, lo que estamos pidiendo es que el Poder Judicial establezca la responsabilidad que pudiera haber habido de algunos que han estado vinculados a los hechos denunciados. Eso es lo que queremos, no estamos acusando. Por esa razón yo no entiendo por qué el Congreso o la comisión, la subcomisión está estableciendo mecanismos de protección cuando es el Poder Judicial quien determinará el grado de responsabilidad. Por eso nosotros exigimos que el Congreso asuma su rol de fiscalizador, ya no impunidad. Dejemos que el Poder Judicial establezca la responsabilidad que hubiera en los delitos que la población denuncia y que en estos momentos los jóvenes también vienen reclamando. Por esa razón nosotros insistiremos, buscaremos la forma, de alguna manera, que el derecho sea respetado. Es lamentable que la actitud, la decisión de un joven congresista como Cabero, digamos, a espaldas de los jóvenes que realmente claman justicia, realmente no se ponga del lado de ellos. Es una lamentable decisión que obviamente esperemos que eso sea revertido en los siguientes espacios. Nuevamente el agradecimiento a los periodistas por la objetividad que dan en las cosas que expresamos, pero lo único que nos motiva a nosotros es que realmente el pueblo vea que ya exista justicia. Pero con estos hechos seguimos polarizando las cosas y obviamente las quejas y las salidas a las calles se van a seguir dando. Por tanto, hay una irresponsabilidad del Congreso de sentarse a conversar sobre los problemas más cruciales que tiene el país y que exige un diálogo objetivo, permanente, y donde realmente el país esté por encima de los intereses partidarios, que es lo que hoy día prima en el Congreso de la República. Gracias. Congresista Sigrid Bazán, quería que por favor, congresista Sigrid, congresista, por favor.